Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 13 de Entre Abogados Te Veas. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña un gran amigo, lo conozco hace muchos años, contador, Carlos Ramos Quiñones, y que bueno, pues tiene estudios en finanzas, tienes posgrado en finanzas. Maestría en finanzas. Maestría en finanzas, ha tenido pues diferentes cargos en estas áreas. Y el día de hoy vamos a platicar, y me interesa mucho este tema porque en algún momento de mi preparación, ahora sí que desde la barrera de abogado, me interesó mucho el apoyo a pues lo que es conocer y ver cómo se les puede apoyar a las familias empresarias, ¿no? Que antes era lo que es el negocio familiar. Y por ahí varias pláticas al respecto, y ya era un episodio aquí que tenía yo pendiente, porque creo que mi amigo nos puede ayudar mucho en esta parte. Recordar que pues hay muchas estadísticas, sobre todo en México. A mí me tocó en el posgrado analizar el tema de las pymes. Sí. Y saber que las pymes en México somos de los países que dentro de las pequeñas y medianas empresas son los que más negocios familiares hay en el mundo, o de los primeros lugares en el mundo, y tristemente son de los que menos tienen el protocolo familiar. Entonces, pues tú que tienes amplia experiencia en eso, bueno, primero que nada también pues bienvenido, gracias por venir, gracias por tu tiempo. La verdad estoy muy, muy contento por tenerte aquí, Carlos. Y bueno, a ver, platícanos, porque también sé que tienes ahí un bestseller, ¿no? En Canadá. Sí. Bueno, en relación bueno, presentarme un poquito, yo soy contador público, tengo maestría en finanzas. Mi experiencia ha sido principalmente fue en empresas grandes, por más de 20 años. Trabajé como contralor, director de finanzas en empresas transnacionales, algunas con corporativos en Japón, en Estados Unidos. Entonces, pues era una estructura pues fuerte, sólida, y que hace 6 años aproximadamente me independicé. Estoy como consultor de empresas, y lo que he buscado es traer esa experiencia de las empresas grandes, cómo trabajan, cómo operan, hacia las empresas familiares, que ahorita es el enfoque. Y como dices, son empresas que son la mayoría de las empresas en México, y que desgraciadamente las estadísticas que se tienen pues no son muy favorables. El primer año generalmente, la estadística es de que el 35% de las empresas fracasan o quiebran en el primer año de operación. El 50%... ¿Las familiares? ¿O cualquier tipo? Es en general, pero las familiares son las que ocupan el mayor porcentaje, sí, de eso. Entonces, también al segundo año es el 50%, y solamente el 20% logra llegar hasta el quinto año. Entonces, pues es un porcentaje bastante grande, y que pues mucho se debe a que no tienen esa estructura, a temas que son... La parte familiar es un beneficio muchas veces, pero también a la vez es pues tiene situaciones que si las empresas le ponen más atención a esa parte, creo que les va a funcionar de mejor manera. Sí, yo recuerdo, porque yo hice un diplomado en la UDEM, precisamente de lo que son las empresas familiares, o de las familias empresarias, ¿verdad? Y un maestro nos decía, el poner un negocio con un familiar, llámese continuar un negocio, uh-huh, de la familia, es decir, lo creó papá, lo creó mamá, y luego te fuiste involucrando, se fueron involucrando los hijos, y también ellos ya tienen una parte activa en el negocio. Uh-huh. Decía, tener un negocio familiar es o tu mayor fortaleza, ¿verdad? Por todo lo que implica, pues las lealtades, el tema de los objetivos, el tema de que pues la familia, pues, bueno, van por el mismo rumbo, ¿no? Pero también puede ser tu mayor debilidad, ¿verdad? Como negocio, porque además de competir, o de tu competencia natural al giro del negocio, pues aparte tienes que lidiar
pues con las decisiones de papá, de mamá, de hermano, de esposa, de esposo. Y eso es lo que a veces, pues como tú dices, pues está la estadística. Yo alcancé a ver hace digo, cuando estudié, que el por sí solo el negocio, ese es su vida, ¿no? O sea, cualquier negocio que no sea familiar. Ahora, hablando específicamente del negocio familiar, hay un alto porcentaje, creo que es del 80%, el 60%, de que de primera a segunda generación ya no continúe, que es altísimo. Y luego de segunda a tercera prácticamente se va a un 80-90%. En la tercera generación es un 20%. O sea, y estamos hablando de las empresas que sí funcionaron. Que sí funcionaron. Del 20% que sí funcionó. O sea, a los 5 años. Luego cuando hacen esa nueva generación hacia la tercera, solamente el 20% logran hacerla. Y bueno, digo, platicamos de como que qué sugerencias o qué cosas son las que se pueden hacer las familias. Y yo creo que una de ellas es precisamente separar eso familiar de empresa. Que no es fácil, pero sí es algo que se puede hacer, sobre todo si desde un inicio están enfocados en decir, pues esto es el negocio y poner objetivos, decir, o desde un inicio decir, ¿sabes qué? Pues va a ser nada más para pagarnos nosotros, o sí va a ser un objetivo de ser una empresa grande, y con ese objetivo, pues establecer roles, establecer reglas, que son hasta horarios, posiciones, porque también no siempre pues los dueños tienen que formar parte de la operación de la empresa. A mí lo que me ha tocado con mis clientes, y es algo que a mí me llamó mucho la atención, este tema de entender a las familias empresarias, porque realmente, pues dentro de la gama de mis clientes, ¿no? Pues identifico obviamente familias empresarias, ¿no? O sea, negocios que están administrados, que están, pues que son liderados, ¿no? por primeras y segundas, ya casi segundas generaciones, ¿no? Sí. Y obviamente hay una herramienta básica que te enseñan en pues los que estudian esta parte, lo que les interesa esta parte, pues que es el protocolo familiar dentro de la estructura. Y hablar del protocolo familiar es, así un ejemplo muy, muy práctico, a lo mejor es el acta constitutiva, o lo que conocemos como un acta constitutiva, pero el protocolo es las reglas precisamente que tú estás comentando, ¿no? Quién entra, quién sale, cómo entra, cómo sale, cuánto tiempo va a estar. Y el tema aquí es que es muy compleja, y esa es la pregunta a lo mejor que te quiero hacer. Dentro de esta complejidad, uno como abogado tiene otra perspectiva, ¿no? O sea, uno quisiera que fuera desde un inicio. Sí. Pero a veces entender que el propio negocio marca esas dinámicas y esos tiempos. Tú, con tu experiencia, le pudieras recomendar en qué momento dentro del negocio vale la pena ya reconocerse como un candidato, una empresa familiar candidata a decir, ¿sabes qué? Yo creo que ya necesitamos un protocolo de familia, yo creo que ya necesitamos ponerle orden a este tema, poner reglas. ¿En qué momento crees tú que ya durante, entiendo que pues al inicio, ¿verdad? Pero sabemos que no lo hacemos, o sabemos que no lo hacen, o sea, digo, rara vez una empresa familiar empieza con un protocolo de familia, muy raro. Es más, a mí nunca me ha tocado. No. Pero ahí que tú digas, ¿cuándo es el momento? Es decir, ¿cuándo es cuando ya está consolidado el negocio? ¿Cuando se empieza a tener ciertas diferencias? Cuando el hijo se va a casar o la hija se va a casar y quiere meter a la pareja al negocio. Cuando el papá o la mamá ya se van a retirar y quieren decir, bueno, pues ya vamos a delegar funciones. No sé, ahí tú con tu experiencia, ¿qué nos puedes recomendar? Sí, pues generalmente, como dices, las empresas no empiezan como quisiéramos que empezaran, y a nosotros nos llegan ya las empresas cuando ya traen una situación. Lo mejor es que lo puedan hacer en un momento en el que, pues obviamente su operación
esté creciendo y que ya estén buscando más como una institucionalización de la empresa, algo algo más formal, algo en donde ya pongan procedimientos, en donde ellos estén conscientes en que necesitan, que el crecimiento que están teniendo ya merece que tengan ese cambio, que generalmente pues todo se debe a las ventas, ¿no? Porque lo que va sucediendo es que la empresa muchas veces va creciendo y la operación va creciendo mucho y la parte administrativa y legal y todo eso se va quedando atrás. Entonces, cuando el momento indicado es cuando tú sientes que esa administración y esa parte legal se te está quedando atrás de tu operación, porque tus ventas están bien, estás creciendo, pero luego sientes, y sí se dan cuenta, porque ven que se va generando una bola, y como decía un cliente recientemente, dice, es que ya el monstruo ya me está comiendo. Sí. O sea, o sea, yo sí voy muy bien y voy creciendo, y clientes todo muy, muy bien, pero ya mi administración se está quedando atrás, mi situación legal se está quedando atrás. Entonces, ese es el momento, creo, indicado. Fíjate que sí, tienes razón, porque a veces uno, a mí me ha tocado crecer con los negocios, ¿verdad? De hecho, a mí me gusta mucho cuando se refieren a ti no como el abogado, sino como un aliado, un aliado comercial o un aliado de negocios, porque hay una apertura, ¿no? a esta parte de decir, ¿sabes qué? Sí necesitamos ya de pues de una figura. No me gusta decir a veces abogado, porque como que relacionan mucho la parte del abogado con el conflicto, con la pelea, pero a veces un asesor legal en este sentido, que con toda la experiencia que nosotros tenemos a lo largo de nuestra trayectoria, ya hemos identificado problemas, hemos identificado situaciones, pero yo no le he encontrado el punto económico, y por eso era la plática contigo, porque a lo mejor para mí identificarlo, no sabes en qué punto del crecimiento de la empresa se empiezan a dar los conflictos, que a veces no tiene nada que ver con la empresa, pero de repente se da algo, viene a veces el de primera generación, que en este caso sería el papá o la mamá, o vienen juntos y me dicen, oye, fíjate que tenemos un negocio, ya tenemos una trayectoria, tenemos muchos años, va muy bien, nos hemos puesto en orden, no hemos tenido conflicto, se va a casar mi hija, se va a casar mi hijo, y se está empezando a involucrar en el negocio. Y ahorita el alto índice de divorcios han venido. Los que vienen antes, pues qué bueno, ¿verdad? Pero los que vienen, oye, pues es que le dimos entrada y se metió hasta la cocina, y ahora el problema ya es se divorciaron y ya es nuestro principal competidor. O sea, no solamente o sea, es decir, ya traes un problema en serio. Entonces, esa es la parte legal, ¿no? La parte de la asesoría legal, pero muchas de las veces, y yo no he encontrado, obviamente, en mi desconocimiento, en el punto económico, en el punto financiero, y ahorita tú no lo acabas de decir, ¿no? Pues cuando empiezo a detectar ya un crecimiento, yo creo que vale la pena empezar a preguntar o empezar a asesorarte. Es decir, tenemos que reconocer que del lado de ellos es imposible visualizar problemas que no tienen, ¿verdad? Sí. Y que nunca han tenido. Pero del lado de nosotros como asesores sí podemos visualizar los posibles problemas que vayan a tener, porque ya los hemos visto en otro lado. Claro. Entonces, esa es la parte que quiero, o que la intención de platicar contigo y de que nos vean y nos escuchen es precisamente eso. Cuando yo no lo había visto así, o sea, efectivamente cuando sientes que realmente estoy creciendo y que ya me ganó la administración, que es algo bien común, ¿eh? Nosotros como te digo, crecemos con los clientes, y a veces el cliente voltea para atrás y trae la misma estructura contable, traen al mismo contador o traen al mismo abogado, que no es malo,
pero que ya no tiene experiencia, ¿verdad? O que ya no se ha toreado en temas que ya el negocio necesita. Y el día que tienes un problema de veras, pues no estás protegido. Y eso pasa también porque lo que comentabas ahorita, de que entró la esposa, que entró, pasa muy seguido de que el personal que tienen muchas empresas familiares no es de lo más eficiente. Porque contrataron a alguien en aquel momento que iniciaron y es quien ahorita todavía está llevando la administración de una forma muy pues rudimentaria, ya no de la mejor manera o de la manera en la que creció la empresa. Y a veces para la familia es difícil hacer un cambio o despedir a alguien. Sí. Porque pues ya hay mucho sentimiento ahí involucrado, la persona estuvo en ciertos momentos de inicio. Entonces, a mí me toca ver mucho que en empresas son algo, digamos, no lo más eficiente o ineficientes, no por los dueños, sino por el personal que tiene pues una escuela ya muy antigua. Y que, por ejemplo, en mi caso me toca ver que la información que les presentan a los dueños o al consejo, que también es muy recomendable hacer un consejo de administración. Eso también es bueno. Y porque también, bueno, antes de pasar al otro, o sea, el consejo de administración es uno de los puntos que yo sugeriría como algo clave, que de preferencia estén pues miembros de la familia y también en lo posible pues que pongan algún asesor, como algún asesor legal, algún asesor financiero, para que también los vayan guiando en esa parte de decisiones de consejo. Y aparte que ya ahí las decisiones se vuelven no nada más como de que el dueño dijo, sino que ya va soportado por más gente. Entonces a mí me ha funcionado mucho con las empresas el hacer ese consejo. Y que en ese consejo pues también se ponen reglas, se tienen revisiones de resultados cada mes, se analizan, se toman decisiones, pero sí el hecho de tener a la gente o a la familia en la empresa, o gente que no es familia pero ya la tenemos como si fuera familia, ya la adoptamos, esa parte es difícil, y precisamente con alguien que te esté pues guiando en esa parte de cómo manejar las cosas, cómo también capacitarlos. No se trata de despedir a la gente, pero cómo capacitarlos, y desde momentos tempranos poder hacer esos contratos de cuándo entra un familiar, cómo debe de entrar, todas esas reglas que mencionabas, que son bien importantes, que para mí deben de ir desde un inicio, pero sabemos que no se dan. Entonces pues cuanto antes se den, va a ser mejor. Sí. Y cuanto antes hagas un consejo de administración, va a ser mejor. Cuanto antes tengas información adecuada para analizar y tomar decisiones, porque muchas empresas toman decisiones con información fiscal, que es lo que a mí me toca mucho ver. Y la información fiscal no está diseñada para poder analizar de la mejor manera los números y que puedas tomar una decisión correcta. Entonces muchas veces, aunque quieran tomar una buena decisión, no lo pueden hacer, porque pues para Hacienda lo que presentamos es información para pagar impuestos. Así es. Y Hacienda, pues no que no le interese, pero sus reglas no están para que tú veas, analices qué producto, qué servicio te va mejor, qué cliente te está yendo mejor, sí, con qué cliente te debe, o sea, todo eso no lo puedes ver ahí. Entonces tienes que llevar otro tipo de información a esas juntas que te comento. Entonces, cuanto antes se pueda hacer eso, va a ser mejor, pero generalmente el momento en el que ya se vuelve indispensable es cuando tu crecimiento es de una manera que tu administración y tu parte legal ya se quedaron abajo. Sí, sí, la verdad es buen tip, porque no lo había, bueno, yo no me meto yo en la parte financiera, obviamente, no me meto en la parte económica de las empresas. Uh-huh. Sí formo parte de varios consejos de
pues bueno, de darte un espacio y de participar y de opinar, ¿verdad? Al final del día. Obviamente se limita la parte preventiva, creo yo, por, como te digo, pues la experiencia que has tenido en otros de otros lados, de otros clientes, de otras situaciones, y bueno, las compartes ahí con el ánimo de que pues no tropiecen en esa parte, ¿no? O sea, o de que exista la posible salida. Pero obviamente también está la parte de que me ha tocado que existe más la parte también financiera, el consejero financiero, el que ha tenido experiencia en un negocio similar, en negocios más grandes, que bueno, también hace las aportaciones, pero nunca, o bueno, más bien no me ha tocado que dentro del consejo exista la parte del respaldo consejero jurídico, no el abogado, sino dentro del consejo de administración que esté un consejero abogado y que esté un consejero financiero, que yo creo que sería lo ideal y que creo que también sería un buen tip. No con la intención de chocar, porque son obviamente visiones completamente diferentes. Ejemplos, yo creo que podemos sacar muchísimos, ¿no? No encontraríamos, pero no solamente, o no sé si te ha tocado a ti la experiencia, a mí también es muy común y ahí es donde también cuesta dar una opinión, pero bueno, también para eso estás. O también para eso pretendemos que le sirva. ¿Cuántos negocios no has visto tú? Yo te puedo decir que he visto muchos en donde el negocio lo inició mamá y papá. Papá porque es su sueño, porque para él se visualizó así, lo diseñó para que vengan aquí trabajen mis hijos o mis hijas, y por default se les da un puesto. Y generalmente es un buen puesto con un buen salario que no se devenga. Entonces yo pues he asesorado, ¿verdad? A ver, si quieres darle el dinero, pues dáselo. Pero no lo metas. ¿Por qué? Correcto. Porque hay un doble efecto en la empresa. Pues primero, dentro de tu esquema corporativo, dentro de tu estructura laboral, se puede decir administrativa o operativa, pues vas a hay una desensibilización o desensibilizas al que quiere aspirar a ese puesto, y que sabe que a lo mejor no lo va a tener porque pues está diseñado para los hijos del dueño o de la dueña. Y es lo que platicábamos ahorita, de que no todos los dueños deben de operar y tampoco todos los dueños deben de ser jefes. O sea, ahí tienes que irte más cuando ya buscas esa institucionalización. No es quitarle las bases o las raíces de la empresa, sino que es fortalecerla. Y la vas a fortalecer pues con gente capaz, que ojalá sean los hijos, pero no siempre sucede así. Inclusive cuando se hacen las sucesiones, también hay sucesiones en la que los hijos no son quienes que son los sucesores. Y que cuesta mucho, o sea, cuesta mucho entenderlo, porque ese es prácticamente el sueño de la familia que lo creó, de la pareja que lo creó. A mí ese ha sido siempre, bueno, yo creo que te puedo decir que es el común denominador que más genera conflicto. Sí. En los que yo he tenido que, pues desde mediar o hasta decir, a ver, bueno, esto es mi opinión, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque sí se genera mucha desigualdad. Es decir, es muy difícil ser parejo. A ver, suponiendo dos hermanos y dos hermanas. Sí. Regularmente, a lo mejor una de las hermanas va a trabajar más que los tres, o toma una iniciativa distinta, se apasiona más en el negocio, y luego, pues sí, pero pues les pago a todos igual, como papá. Claro. Porque entonces, ¿cómo le voy a pagar a uno más que al otro? Y se va a sentir, y luego la hija dice, espérame, pero pues yo soy la que estoy más comprometida, yo soy la que trae más proyectos, yo soy la que vende más, yo soy la que estoy más pegada en el negocio, y mi otra hermana y mi otro hermano ni siquiera vienen y reciben lo mismo que yo. Sí. Y ahí es donde se hace el tema. Sí, pero fíjate que ahí es donde ayuda también mucho el consejo, porque a mí también me ha tocado, estoy ahorita en consejo también de varias empresas, y una de las preguntas muy comunes es,
qué sueldo es el que debo de recibir o qué sueldo es el que deben de recibir cada uno de mis hijos. Y pues la respuesta es bien sencilla, el que recibiría una persona que en esa posición que no es tu hijo. ¿Sí? Si por fuera tú quieres repartir de las ganancias de la empresa como tú quieras, eso ya es otra cosa, pero aquí en la empresa debe de ser todo como una empresa, digo, en las que trabajé antes, en las empresas grandes, pues se busca mucho esos temas. Entonces es buscar esa estructura también hacia la empresa familiar, sin quitarle su identidad, pero sí poniendo muy claro eso, porque luego después también hay diferencias entre los hijos y hay desigualdades y hay problemas. Entonces, mientras más justo sea, mejor va a funcionar. Y desgraciadamente, pues no siempre va a ser de esa manera y tiene que haber alguien también un poco externo que también les pueda ir dictando cómo van a hacer las cosas. Sí, esos parámetros de justicia, porque pues siempre el punto de vista del lado del que está, pues dice, es que a mí lo justo es esto. ¿Por qué? Entendiendo, pues es que es mi papá, claro, y siempre me lo ha dado, y aparte, pues el negocio es de la familia, o sea, ¿por qué voy a dejar de recibirlo como sueldo? O lo incorporas a un puesto en donde literalmente no se lo ha ganado, o sea, y no quiere decir que no tenga la capacidad, no quiere decir que no tenga la preparación, pero al final del día no se lo ha ganado, o sea, no ha hecho un escalafón, o no ha tenido los méritos, y que se toma en cuenta, pues porque es mi hijo, o porque trasciende, y ahorita también se pues es que metí a la esposa o al esposo y ahí te encargo, y luego ahí vienen los hijos de los hijos, o sea que ya vienen los nietos, ¿no? Claro. Y entonces ya, como ya le diste oportunidad a mi nieto, pues entonces sé que también mi nieto ahí viene, y dices, híjole, está... Sí, pero ahí ya se vuelve la empresa muy ineficiente, y tiende a que no le vaya bien. Por eso es la estadística del que, como tú dices, ese 20% que sobrevive, el 90% ya no sobrevive, porque llegas a esos extremos en donde ni siquiera es el mercado, o sea, más bien ni siquiera es el entorno económico, ni siquiera fue un mal negocio o que el negocio dejó de funcionar, sino está dejando de funcionar. El negocio sigue siendo buen negocio, el tema es de que está mal administrado, o le presentas muchas cargas económicas o financieras. Correcto. Que a lo mejor ya no están soportadas. Ya no puede. Sí, y también pues el tema no es de que, bueno, pues trae al mejor y saca a todos tus hijos del negocio, ¿no? Porque pues también es la ilusión de que la familia sea quien administre todo. Y yo creo que nos toca mucho a nosotros el poder capacitar, el entrenar a la gente, a los familiares, para que sí puedan ser la persona indicada para llevar las cosas. A mí me toca mucho el pues dar como si fuera, digamos, coaching, asesoría para estar con ellos en que vean qué indicadores tienen que estar midiendo, qué información es la que tienen que estar analizando, cuando inclusive pues sí, a veces lo que muchas empresas familiares tienden a ser muy como consentidoras con la gente, y es bueno, y eso es una fortaleza, porque la gente le gusta estar trabajar en donde lo está también, pero a veces es demasiado permisivo y también tienes que llamar la atención, o sea, cuándo sí y de qué manera, en qué forma, y a veces son cosas que uno cree que sí lo saben manejar y liderar a la gente, y desde ahí a veces no sucede. Sí, no, es complicado porque, por ejemplo, el que me ha tocado también a mí frecuente es, no sé si a ti también lo compartas, a veces el de la primera generación es más cerrado, ¿sí? O sea, es decir, hay como que él dice, a ver, si a mí me funcionó como yo lo hice, sí, yo no lo cambio porque me funcionó. Y están cerrados, o sea, es una cajita donde dice, si a mí me funcionó, le seguimos igual.
Y viene a veces de segunda generación, ¿verdad? Con ahora herramientas, con el mejor nuevo conocimiento, con estudios actualizados, y que sin ser mal elemento, ¿verdad? Está frenado, se siente que no comparte. Es donde a veces, por ejemplo, me buscan, oye, ¿cómo le hago para entrar? Y bueno, pues recomiendas el consejo, la estructura, pero el de primera generación dice, no, o sea, a mí me funcionó como me ha funcionado, yo tengo mis proveedores desde hace tantos años. Me pasó un ejemplo, ¿no? De productos que importaban de materia prima, que era de Estados Unidos y algunos nacionales, y el de segunda generación decía, no, pues es que en China están más baratos, ¿no? No, pues que yo nunca he traído de China y no voy a traer de China, y tengo mi idea de que China no. Y era el conflicto, oye, pues que vamos a ganar más, tendremos más margen, los tiempos. No, y ahí es donde dices, ¿cómo le hago? O sea, y es donde le llama, llegó hasta el punto de decir, ¿sabes qué? Pues voy a tener que poner un negocio, porque también veo por mis intereses, veo por ya mi desarrollo, y no voy a dejar pasar una oportunidad por hacerle caso a mi papá, ¿verdad? Y es donde dice, ala, o sea, de ser un aliado, ¿verdad? Ya te vas a convertir en la competencia, y es ahí los puntos delicados, ¿no? Sí, fíjate que sí me pasa mucho eso, y para mí fue una sorpresa al principio, porque yo pensaba que la gente pues más joven y más preparada como que no iba a aceptar una asesoría, porque pues traen muy buena preparación. Pero ahorita me toca estar trabajando con jóvenes que ya son segunda generación y que me están buscando mucho, inclusive pues que vienen de muy buenas escuelas, de algunas de aquí del TEC de Monterrey, de Estados Unidos, de otros lados de Europa, y que buscan la asesoría. Entonces, para mí sí fue una sorpresa eso, ver y con gusto, o sea, de que los apoyas, valoran el trabajo que haces, y que a veces el papá ya sí les da esa libertad de tomar decisiones, de estar ya en ese paso, porque sí, a veces cuando la primera generación es muy impositiva y es lo que él dice porque así siempre fue, esas son precisamente el tipo de empresas que luego ya no pueden crecer más, porque desgraciadamente para poder asesorar una empresa tiene que ser alguien asesorable, alguien que se deje ayudar. Si no, nosotros no podemos entrar. O sea, por más que tú digas, yo le puedo ayudar y sé que lo vamos a hacer crecer, si la persona no quiere, pues no lo vas a poder hacer. Que eso es lo que te digo, la diferencia entre la parte financiera y la parte, se puede decir, legal. Porque conmigo vienen cuando ya está el problema. O sea, cuando ya están enojados, cuando ya no hay manera, cuando ya resultó un conflicto entre ellos, ¿verdad? Que ya el conflicto inclusive tiene tiempo, y es donde ahí sí me ha tocado la parte regularmente es el de primera generación. O sea, digo, obviamente tienen su reconocimiento, inclusive no les pudieras decir que no, ¿verdad? O sea, porque bueno, me funcionó, y por qué a ver, nunca necesité asesoría, y aquí estoy. Y dices, híjole, o sea, es complicado, y bueno, a lo mejor nuestra edad nos ha permitido pues crecer también con ese tipo de clientes que, bueno, los entendemos, es decir, clientes que nos llevan años, ¿no? Clientes que ahorita tienen con su negocio 20, 30 años, que ya tienen entre 60, 55, 60, 70 años, ¿verdad? Y que somos ese enlace, ¿no? Entre nuestra generación, que somos, yo soy 7'9", tú 7'5", que somos ese enlace que hemos convivido, porque también yo ahorita, afortunadamente, como dices tú, se acercan también jóvenes, ¿verdad? De 35, que ya tienen experiencia, que ya terminaron de estudiar, que tienen buena preparación, y que dicen, oye, quiero levantar el negocio, o es más, o quiero expandir el negocio, o le veo mucho potencial al negocio que genera mi familia, pero no me dejan entrar
¿cómo le hago? Entonces, batallo más con el primera generación que con la segunda generación, pero conmigo ya entran cuando ya se enojaron, o sea, cuando ya está el problema. En un 95% me buscan a mí cuando hay problema. En un 5% ha sido una parte preventiva, que nos dan la oportunidad y que te sientes contentísimo, ¿no? Porque generas las estructuras, les recomiendas la parte financiera, o sea, de la parte financiera también recomiendan la parte jurídica, la parte de toda esta gama de posibilidades que se pueden dar para generarles un traje a la medida, que te pueda hacer una contención muy real de cómo solucionar el conflicto, porque va a haber. O sea, lo primero que yo les digo es, a ver, o sea, diferencias va a haber y conflictos va a haber, claro, y puntos de vista diferentes va a haber. Aquí el tema es tener las bases y tener las reglas para saber cómo se van a resolver, y no con el manotazo del papá o el manotazo de la mamá, sí, que digan, o siempre se hace lo que yo digo porque a mí me ha funcionado y si quieren y si no váyanse. Esa no es una solución, o sea, así no vas a resolver un conflicto. Claro, y legalmente y también financieramente es lo mismo, porque al tomar una decisión, como decías ahorita, de exportación y de ahorros, de mejorar costos, de importar, y a mí también me toca mucho de que quieren exportar, y bueno, ahorita que temas de aranceles y todo, se tiene que analizar muy bien, pero muchas veces sí son buenas opciones, y a veces las primeras generaciones no lo quieren hacer, pero la situación también de la economía pues va cambiando, y aquí ahorita con todos los temas que tenemos, y de que si GM, que si todo, y sí, el reto de ahorita, ¿eh? Entonces tienen que pues también ir migrando, ir adaptándose, y a veces eso no se daba tanto en un pasado, no tenían ese tipo de situaciones. Entonces concluimos este tema, porque quiero tocar también otro tema contigo, en que el momento ideal en el que pueden buscar, siendo o identificándose como un negocio familiar o como una familia empresaria, es cuando vas creciendo, es decir, cuando tus ventas están brincando de cifras, ¿verdad? Correcto. Y ahí es, ok, ahorita estoy bien, qué bueno que el negocio va bien, no tengo problema con papá, no tengo problema con mi hermano, no tengo problemas con mi hermano, no tengo ningún problema, pero estamos creciendo, ¿sabes qué? Vamos a acudir a buscar una asesoría para que esto vaya por buen camino y llegar a buen puerto, como dice, ¿no? Porque también es un momento en el que tienes el recurso para poderlo hacer. También. Porque a veces quieres una asesoría legal o una asesoría financiera. Sí, no está dentro de tu presupuesto. Pero ya estás en una situación que ya no puedes pagar esa o invertir en esa asesoría. Sí, tienes razón. Y lo otro, yo quisiera decirle, a ver, si realmente vas a entrar a un tema de una estructura de un negocio familiar, yo creo que sí o sí es entrar ya de la mano con un protocolo, ¿verdad? Correcto. Y el protocolo es una herramienta que verdaderamente ayuda muchísimo, y no un protocolo creo que hecho por ellos, porque también desde ahí se genera el conflicto. Sí. Es un protocolo hecho por alguien que ya ha hecho protocolos familiares, de familias empresarias, en donde ya visualizó muchas posibilidades, que te va a proponer reglas, te va a proponer a ver si va a entrar un hermano, si va a entrar el esposo de uno de los hijos, el retiro, la sucesión, en qué momento vamos a generar la sucesión, cómo va a seguir opinando, o si va a tener voto o no el que se retira del negocio familiar. A mí me ha tocado hasta un tema hasta de reconocimiento. Dice, bueno, yo ya me voy, pero nomás quiero que ahí diga, o que cuestiones de reconocimiento, y es bien sencillo, pero no se dice. Sí. Entonces es ayudarles a esa parte, que creo yo que hay muchos negocios aquí en Saltillo, hay muchos negocios aquí en Coahuila que son negocios familiares que están creciendo, que afortunadamente se ve que les está yendo bien, y que bueno, pues ojalá les sirva esta plática, este comentario, para que pues volteen a ver esta parte, que no lo vean tan ajeno, creo yo,
que no lo vean tan distante, decir, no, pues yo no creo necesitarlo. En el momento menos esperado sí, lo vas a ocupar, ¿no? Y es darles una estructura, una solidez a su empresa. Es algo que es muy benéfico poner esas reglas, esos procedimientos, inclusive, o sea, es darle una forma que pues es la que tienen la fórmula del éxito de las grandes empresas. Entonces es llevar ese éxito de las grandes empresas a las empresas familiares, que es en donde nosotros estamos buscando apoyar. Pues muy bien, Carlos. Y bueno, pues yo creo que esto les va a servir. Y otra parte que digo muy breve, pero sí quiero aprovechar tu conocimiento en el tema financiero, y sobre todo que este es un podcast que al final del día creo que estas pláticas tocamos puntos que suceden aquí en la localidad o que suceden en Coahuila. Ahorita mencionabas el tema de GM. ¿Cómo ves la parte de la región en el tema económico? Sí. ¿Crees que nos va a afectar? ¿Hasta dónde? ¿A qué se debe? Algo que nos puedas platicar. Pues fíjate que yo creo que la economía sí, yo siento que sí va a afectar, porque obviamente aunque hay muchos sectores, aquí ya no es nada más automotriz, sí el sector automotriz es algo fuerte. Y el hecho de que baje la producción, una de las empresas con mayor volumen de producción, pues no va encaminado también con las otras empresas. Okay. Y ahorita también se está dando muchos temas, ya vienen de varios años que me ha tocado, y creo que clientes que tú tienes también, en donde generalmente uno como financiero siempre busca que los números siempre sean hacia arriba, ¿no? El objetivo es que cada vez tenga más ganancias, cada vez más ganancias. Sin embargo, hay veces que hay variables macroeconómicas como las exportaciones, todos los aranceles, temas que, bueno, cuando fue el COVID, o sea, situaciones que no van tanto, que puede controlar uno como empresa, que sí hacen que sea más, un panorama más difícil, y que busquemos ahora sí no crecer, sino mantenernos. O sea, también se vale que en un año digas, yo mi planeación, mi presupuesto no va a ser tener más ventas, mi presupuesto va a ser mantenerlas. O inclusive sé que va a estar más abajo, y qué tengo que hacer para que mis finanzas no se vean tan afectadas. Okay. Y, por ejemplo, esta parte tú la ves como una cuestión momentánea, es decir, digo, por ejemplo, como tú dices, yo tengo varios clientes y dentro del esquema automotriz dicen, ¿sabes qué? Bueno, pues fue General Motors, pero yo ando en Tesla, o yo ando en otras marcas, ¿verdad? Y yo al contrario veo crecimiento, sobre todo en el tema de la producción china, pero no sabes hasta dónde se vaya a compensar. Así es. Sí, yo creo que debe ser un tema momentáneo. Digo, esperemos que no sea por mucho tiempo. Sí va a ser de varios meses, no como que no recuperas ahí todo tan rápido como quisiéramos. Pero sí, creo que, no sé si pueda decir algún número, pero 4 o 5 meses que va a estar un poco más. Se va a apretar. Se va a apretar un poco, pero digo, ya no depende tanto como, por ejemplo, en el caso de Monclova, que cuando fue lo de AMSA, uh-huh, que más de un 60% de la economía dependía de AMSA. Pues ahí sí es un tema mucho más fuerte. Entonces, aquí así apretar un poquito, pero también pues las empresas van a estar buscando otras opciones, ¿no? Y creo que el propio General Motors dijo que va a invertir, o sea, es decir, anuncia un cierre, pero también anuncia una inversión. Entonces yo creo que también eso, como tú dices, es momentáneo, pero mientras baja ahí ese volumen, pues nos pega, bueno, de alguna manera a varias, o les pega a varios proveedores, y se contrae un poquito la economía, pero no creo que vaya a ser algo
delicado. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por esta plática. Muchas gracias por tu tiempo. Y digo, esperemos, porque siempre esto da para muchos temas, ¿no? Pero bueno, esperemos que sí nos volvamos a ver pronto. Te agradezco. Cuando gustes. Y pues aquí estamos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Esperemos que, bueno, esta información que estamos generando, esta plática que generemos les ayude. Y pues dirigido más que nada a las familias empresarias, ¿verdad? A las familias que deciden emprender o deciden consolidar negocios. Que bueno, que tomen en cuenta lo que hemos platicado aquí, que esperemos les sirva y que sea de utilidad para sus siguientes decisiones. Que no se peleen. Excelente. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Gracias.